hablando del que para mí es el tema central de esta obra en América Latina. Es uno de los temas, te diría, más relevantes en cuanto a seguridad, en cuanto a orden público, en todo nuestro continente, y tiene que ver con el Tren de Aragua, una organización que no para de crecer desde hace muchos años y que recién ahora empieza a estar verdaderamente bajo la mira de los gobiernos de la región. Y esto tiene que ver con que hoy, esta madrugada, se conoció el decreto firmado en la República Argentina por el cual el gobierno declara al Tren de Aragua organización terrorista. Acá podés ver la resolución firmada e impulsada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, impulsada y liderado por Patricia Bullrich, inscripción de la organización Tren de Aragua en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Bueno, una larga resolución que detalla obviamente las distintas consecuencias legales, pero esto, que es obviamente de alguna manera la decisión también de Argentina, como sabemos, un gobierno como el de Javier Milei, muy alineado en política exterior a Washington, a la política exterior de los Estados Unidos, decidido a seguir con mucha fuerza en el combate a este tipo de organizaciones. La semana pasada se conocía el comunicado y la decisión a través de una orden ejecutiva por la cual Estados Unidos incluía al Tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Allí incluía también al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel del Golfo, es decir, distintos grupos de México, de Colombia y de otros países. Hablaba también de la Mara Salvatrucha salvadoreña, pero el Tren de Aragua era, por supuesto, el primero que encabezaba esa lista. ¿Por qué? Porque hoy es la mayor amenaza que tiene la seguridad pública de todo el continente. Una amenaza que está ligada a la explotación de todo tipo de negocios ilícitos, pero que está ligada también al brazo terrorista del régimen de Nicolás Maduro. Porque lo que hemos visto en estos años es cómo, más allá de causar pánico, más allá de matar gente, más allá de cobrar todo tipo de peajes, de extorsiones a comerciantes y ciudadanos de todos los países de la región, el Tren de Aragua se convirtió también en un brazo para aterrorizar a la disidencia política de Nicolás Maduro. Por eso es tan importante esta resolución que termina dictando hoy la Argentina, que es uno de los países donde prácticamente no hay registro de una presencia fuerte del Tren de Aragua. Con lo cual es muy importante la decisión que toma el gobierno argentino en este punto, que es, antes de que se convierta en una amenaza terrible como lo es hoy en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, antes de llegar a eso, o en Estados Unidos, por ejemplo, donde ya tiene presencia en 19 estados, antes de llegar a eso, lo declaramos organización terrorista y ya vamos a tener todos los instrumentos legales para, ante la más mínima célula que pueda aparecer, actuar. Pero vamos a dar un pasito atrás. Vamos a dar un pasito atrás y contarte qué es el Tren de Aragua, por qué está hoy en la mira de los gobiernos del mundo esta organización, que es probablemente a nivel transnacional la que más ha crecido y la que menos fronteras tiene hoy en nuestro continente. El origen, fíjate vos, se remonta al año 2005, está cumpliendo 20 años desde su formación, o por lo menos de lo que son sus primeros embriones. Cárcel de Tocorón, en Venezuela, estado Aragua, por eso se llama Tren de Aragua. En principio, como ocurre en muchas cárceles de América Latina, sistemas penitenciarios con mucha corrupción, con pocos recursos, cárceles superpobladas y las prisiones que terminan siendo dirigidas por los propios criminales. En Venezuela se los conoce como pranes a estos líderes criminales que terminan convirtiéndose prácticamente en los directores de la prisión. Y así se forma, justamente en esta cárcel, esta banda que después adoptaría el nombre de Tren de Aragua, con una figura que es el Niño Guerrero como su principal referente. ¿Qué es lo que sucede? Lo que venimos viendo, Ecuador es un testimonio, Brasil es un testimonio con el primer cartel, el primer comando de la capital, por ejemplo. Grupos que surgen en las cárceles
pero que a medida que van teniendo algunos de sus miembros que se enrolan en la cárcel, pero luego son liberados por las fallas en los sistemas judiciales, porque se terminan cumpliendo las penas, porque hay fallas en los sistemas de justicia, por lo cual personas que están procesadas e imputadas terminan siendo liberadas, siguen conectados con los jefes que siguen en las cárceles y empiezan a realizar actividades criminales para financiar a la operatoria que tiene como núcleo la cárcel, en este caso la cárcel de Tocorón. Y así empieza a crecer, en un contexto donde Hugo Chávez destruyó a las Fuerzas Armadas porque las convirtió en un partido político y empoderó, primero Chávez y sobre todo Maduro luego, empoderó a distintas organizaciones criminales porque les servían para reprimir, porque les servían para recaudar, porque les servían para controlar sobre todo los barrios populares de Caracas y de las principales ciudades venezolanas. Esto, que muchas veces quedó identificado con los famosos colectivos que salían por las calles a buscar y a cazar opositores durante las protestas, también explica por qué el Cartel de Aragua creció tanto y lo tempranos que son los vínculos entre esta organización criminal y el régimen desde que lidera justamente Venezuela desde el Palacio de Miraflores. ¿En qué actividades empieza a especializarse el Tren de Aragua? Bueno, extorsión, es decir, vamos a un comercio, le exigimos a ese comerciante que pague una cuota mensual para su protección, si no la paga le destruimos el negocio. La típica actitud mafiosa que han realizado organizaciones mafiosas desde que tenemos registro. Es una de las principales actividades. Esto hoy ha generado situaciones gravísimas, por ejemplo, en el sistema de transporte de Perú, con varios conductores de autobuses y de medios de colectivos justamente directamente asesinados por estas extorsiones o por no querer pagar estas extorsiones. Perú es uno de los países que más está sufriendo la expansión del Tren de Aragua. Después, secuestro de personas es una de esas actividades. La trata, justamente recordemos el informe que el año pasado te mostrábamos aquí en la pantalla de News que hizo nuestra compañera Carmen Alvarado sobre la trata en Perú directamente ligada al Tren de Aragua. Estamos hablando de la prostitución forzada de mujeres esclavizadas para convertirse justamente en fuentes de recaudación para los miembros de esta banda, casi siempre hablando de mujeres venezolanas traídas que se escapan de Venezuela y terminan cayendo en estas bandas controladas obviamente por otros venezolanos. Ya lo venís viendo, digo, es inseparable de lo que fue el éxodo venezolano. Tráfico de armas también y en mucho menor medida tráfico de drogas, en mucha menor medida. Lo que vamos a ir viendo es cómo el Tren de Aragua se fue convirtiendo sobre todo en una organización que servía como fuerza de choque para otros grupos criminales vinculados, por ejemplo, al narcotráfico. ¿Cómo va siguiendo este recorrido temporal del Tren de Aragua? El gran éxodo migratorio le sirvió a este grupo para expandirse, le sirvió a este grupo para llegar a cada rincón del continente, porque obviamente son 8 millones los venezolanos que dejaron Venezuela, la gran mayoría de personas que querían trabajar, desarrollar su vida y que por lo tanto no lo podían hacer desde Venezuela, pero como suele ocurrir cuando hay un gran éxodo masivo, se van también criminales que existen en todo el mundo, pero que por ahí no se van de sus países si no es que hay un éxodo como el que termina habiendo. Y eso termina siendo aprovechado por la banda para ir construyendo una red, una telaraña que se expande por todo el continente. Esto explica que en muchos casos los países que tuvieron un éxodo más importante sean los países que tienen mayor presencia del Tren de Aragua, empezando por Colombia, nos lo cuenta aquí siempre Sergio González, como Bogotá y el crimen y el mapa del delito en Bogotá se modificó drásticamente y hoy son grupos vinculados directamente al Tren de Aragua los que controlan prácticamente todo el delito en Bogotá, desplazando a las bandas locales. Lo que te contaba recién de Perú, lo que podemos ver también en Ecuador asociándose a otras bandas, lo que vemos en Chile, donde vos hoy tenés en las cárceles de máxima seguridad que la mayoría son ciudadanos venezolanos que son directamente miembros del Tren de Aragua. Esto marca, insisto, la capacidad de expansión de este grupo. Esta plasticidad criminal, te decía, los hace convertirse muchas veces en fuerza de choque, en un brazo armado para saldar ajustes de cuentas entre otras bandas o para, por ejemplo, custodiar
tráficos y cargamentos de droga. Hoy vamos a estar justamente hablando de eso, de cómo se vende y cómo se trafica y cómo se transita la droga. Vamos a estar con Sergio González desde Colombia mostrándote esto, desde un centro de monitoreo que justamente se dedica a seguir todo esto. Bueno, el Tren de Aragua está también metido en eso, en justamente custodiar las rutas de la droga. Esto empieza a generar una reacción, porque en el marco de esta plasticidad y de este crecimiento, vamos a ir viendo cómo continúa este recorrido que hace el Tren de Aragua. Pasemos cuando podamos a la siguiente placa para ir haciendo este recorrido. Fíjate lo que pasa en el año 2003. ¿Qué hace el régimen venezolano? Siendo consciente de que su mano se empezaba a notar mucho en el papel del Tren de Aragua en distintos lugares de la región, hace una gran operación muy publicitada por la cual plantea que destruyó al Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón. Gran operativo, la cárcel de Tocorón queda liberada de criminales del Tren de Aragua que quedan desintegrados. Claro, en ese mismo operativo se les permite escapar al Niño Guerrero y a los principales jefes de la organización. Lo lógico, porque las complicidades, como veremos más adelante, son indiscutibles. Y eso explica que hoy el régimen diga, nosotros desarticulamos al Tren de Aragua. Sí, claro, porque lo tienen como un brazo que actúa en toda la región. Es muy importante cómo, sobre todo a partir de 2023, cuando se acelera el éxodo venezolano hacia Estados Unidos, empieza a haber mayor presencia de esta organización allí. Esto empieza primero en Miami, hay algunos elementos también en Georgia, empieza a aparecer en Chicago, hay una apropiación directamente de un condominio en Aurora, Colorado, que tiene mucha difusión. Lo cierto es que por lo menos en 19 estados se reporta presencia del Tren de Aragua, lo que ha llevado, sobre todo durante la administración Trump, a muchos operativos, por ejemplo, algunos muy importantes en Nueva York, que terminó con más de 100 miembros del Tren de Aragua detenidos, muchos operativos para ir tomando a estos individuos y deportándolos. Los primeros que llegaron a Guantánamo, los primeros inmigrantes detenidos, no solo por haber ingresado ilegalmente, sino por haber cometido delitos violentos, deportados y trasladados en realidad a la cárcel y a la base naval de Guantánamo, en Cuba, que es territorio estadounidense, los primeros en llegar a esa base de Guantánamo son miembros del Tren de Aragua, justamente. Y esto explica que Estados Unidos haya terminado tomando la decisión de declarar la organización terrorista. Pero antes, cuando vayamos ahora sí al último capítulo de nuestro recorrido, antes de que Estados Unidos tomara esa decisión, se produjo el hecho más significativo, más espeluznante, te diría, del accionar del Tren de Aragua, que muestra su asociación con el régimen de Nicolás Maduro, y es esto que ayer cumplía justamente un año, que es el secuestro y el asesinato del teniente Ronald Ojeda, militar venezolano, disidente, preso político del régimen, que logra escapar, que pide y le conceden asilo político en Chile, estaba como refugiado en Chile con su familia y termina siendo secuestrado y luego asesinado por esta banda que ahora fue declarada organización terrorista por la Argentina también.